Bueno, acá estoy de nuevo. Vamos a empezar de nuevo con lo que estábamos haciendo. Les voy a compartir la pantalla. Bien. Como habíamos visto hasta ahora, hicimos diagrama de cascada, después hicimos el diagrama entalpía-temperatura, que es este que tenemos acá. Después expliqué algunas cosas adicionales, y ahora vamos a pasar a otro tema, o sea, dentro de este algoritmo, a lo que sigue, que es otra cosa, pero que nos va a servir. Entonces nosotros hasta ahora, para resumir, lo que hicimos fue un diagrama de cascada que nos permitió ver. Primera cosa que vemos es cuánta energía tenemos que colocar al sistema. Segunda cosa que vimos es cuánta energía tenemos que retirar del sistema. Tercera cosa que vimos la temperatura de pinch. La temperatura de quiebre, por encima de esa se agrega energía, por debajo de esa temperatura se elimina o se quita o se necesita sacar energía. Después hicimos un diagrama, que es este que tenemos acá, que es el diagrama de entalpía de temperatura. Con ese diagrama vemos también la temperatura de pinch, tal cual estoy marcando. Vemos que entrando con el calor a retirar del sistema que tenía el diagrama de cascada, vamos por diferencia entre las corrientes calientes y las frías en la parte final, las cantidades de entalpía, obtenemos el mismo resultado del diagrama de cascada, es decir, cuánta energía tenemos que agregar al sistema. Bien, para eso sirve. Y nos va a servir mucho. Sigamos entonces. Bien, lo que queda a continuación es hacer una observación, que es la siguiente, los axiomas del algoritmo. Este algoritmo de cálculo de redes de intercambiadores de calor, y es el siguiente. Nosotros vemos acá un montón de cositas, pero básicamente lo que quiere decir esto es, si yo hice mi diagrama de cascada, agregué 70, saqué 60, encontré la mínima cantidad de energía que sacaba. Si yo le llego por esas cosas, porque quiero, porque se me ocurre, agregar otra cantidad de calor, que llamemos QE, esa cantidad de calor, a este intervalo, por ejemplo, en vez de a este intervalo, ¿qué va a pasar? Bueno, en vez de 10 solamente que tenía residual para agregar a este y este agregar 70 de corriente caliente, vamos a tener 10 más QE. Con lo cual, lo que agreguemos de estos 70 va a quedar un remanente de QE, porque 10 más 70 son 80, y lo que queda es el QE. O sea que ese QE ya no va a haber una temperatura de pinch, sino que va a pasar a través del pinch. Y se va a sumar a este 40 para que sean 40 más QE, con lo cual, cuando llegue a los 20 acá, va a ser 60 más QE. ¿Qué significa esto? Significa que si yo agrego cualquier cantidad de energía adicional a estos 70, es decir, para esa relación que nosotros establecimos, que es una diferencia de delta T mínimo de 10 grados, y estos intervalos que calculamos, si yo agrego cualquier cantidad de calor, o sea, la cantidad de calor que yo elija, esa cantidad que yo agregue arriba del pinch, la saco por debajo del pinch. Es decir, si yo agrego 10 más, acá voy a sacar 10 más. O sea, si yo agregué, en vez de 70, 80, yo voy a tener como resultado que acá en vez de 60 va a ser 70. Eso es algo que se verifica permanentemente. Por lo tanto, por eso buscamos el diagrama de cascada, para sacar la mínima cantidad de energía. Ese diagrama de cascada que llegamos nosotros, ¿sí? Es este, por ejemplo, es la mínima cantidad de energía. 70 es lo mínimo que tenemos que agregar. De ahí para arriba, pero lo que agregue para arriba, lo saco por acá abajo. ¿Se entiende? Y lo que saco, si agrego 70 solamente en esta situación, los 60 es lo mínimo que voy a sacar. Si agrego más, saco más. Con lo cual, eso me marca el punto de la red más eficiente. ¿Cuál es la red más eficiente? La que han podido todas las corrientes intercambiarse, por eso hicimos el cambio de los ejes. También la corriente que menos energía requirió del sistema, de auxiliar, digamos, y que menos energía
retiró del sistema con una corriente auxiliar. Esto es la red más eficiente. Nosotros vamos a buscar a partir de ahora cuál es esa red más eficiente que cumpla con este diagrama de cascada. O sea, la red que vamos a construir tiene que cumplir, la red más eficiente tiene que cumplir con este diagrama de cascada. Si no cumple con este diagrama de cascada, no es la red más eficiente. Puede ser cualquier otra, pero no es la más eficiente. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Hago lo que quiero. Puedo tirar, como hicimos al principio, todas las corrientes a una utilidad y perder toda la energía. Lo puedo hacer, pero no me conviene. No me conviene. Y si soy inteligente, no lo debería hacer. Bien, sigamos. Haciendo este repaso y este axioma, la otra cuestión sumamente importante es, si acá yo tengo el pinch, hacia arriba solamente se agrega calor. Y hacia abajo de ese pinch solamente se remueve calor. ¿Qué quiero decir con esto? Para que sea absolutamente claro. Si ustedes colocan, hacen una red, cualquiera, y llegan a un pinch, cortan con el pinch, siguen con lo otro, sacan energía. Y cuando van a hacer la red, les queda un calefactor en la zona de acá abajo, es decir, algo que agregue energía en la zona de abajo, está mal. Y si agregan acá un refrigerante, o sea, algo que saque energía de una utilidad, también está mal. O sea, y eso es inaceptable, porque están violando lo que estuvieron haciendo. Si están violando lo que estuvieron haciendo, no está bien hecho el ejercicio. Por lo tanto, tengan cuidado. Les digo esto porque me he cansado de bochar gente por esa situación. Entonces, para evitar el problema, les estoy dando estas acciones son importantes. No se transfiere calor a través del pinch, es decir, no se transfiere calor a través del pinch significa que si agregan calor, lo sacan por el otro lado. O sea, están perdiendo. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, pero pierden energía. Solo se agrega calor por arriba del pinch, solo se remueve calor por debajo del pinch. Es lo único que se hace, se remueve por debajo del pinch y se agrega por encima del pinch. No hay otra. Bien, habiendo dicho esto, sigamos. Vamos a hacer lo que se llama el diagrama de cajas, el mínimo número de intercambiadores. O sea, lo que queremos hacer ahora es, a ver, esta red que vamos a hacer, ¿cuántos intercambiadores como mínimo tiene que tener? Bueno, entonces se hace un pequeño también gráfico, un esquema gráfico que nos permite saber también cuánto es el mínimo número de intercambiadores. Bien, ¿qué se hace? Bueno, se colocan en la parte superior las corrientes calientes, la corriente 1 y la corriente 2, que eran las corrientes calientes originales. Si quieren ver qué son ellas, una es de 130, otra de 400, podemos verla aquí. A ver, déjenme ver. Aquí, ¿ven? Corriente 1, 130, corriente 2, 140. Volvamos entonces a lo que estamos colocando originalmente. Bien, 130 y 400, corriente 1, corriente 2. Y también ponemos acá la utilidad, y colocamos el valor que nos dio en el diagrama de cascada. Acá nos dio 70. ¿Se acuerdan? Agregamos 70 de energía. Esta es la utilidad caliente. Abajo colocamos las corrientes frías y la utilidad fría con su cantidad. ¿Cómo se procede en este caso para sacar el mínimo número de intercambiadores? ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a entregar de la corriente caliente esa cantidad de 70 a cualquiera, normalmente a cualquiera, podría ser acá o podría ser acá. ¿Está claro? Vamos a hacer eso. Lo colocamos acá, 70, ¿sí? Vamos a tratar de satisfacer esta corriente y solamente le pudimos agregamos la cantidad mínima de energía que dijimos que era el diagrama de cascada, que eran 70, agregamos 70. Este tiene 180, nos quedan 110, o sea, para tratar de saturarla. Bueno, lo puedo sacar de acá. Por ejemplo, esta corriente caliente tiene 130 y acá este necesita 110. Puedo perfectamente hacer eso, ¿sí? Bueno, hagámoslo. 110.
Con esto, esta corriente tiene 70 más 110, 180. Tiene toda la energía que necesitaba, que corriente fría necesitaba energía, tiene toda la energía que necesitaba. Y esta utilidad largó todo lo mínima energía que necesitaba el sistema, y esta corriente largó buena parte de la energía que necesitaba para sacar, pero se quedó con 20. Bueno, si quedaron 20 acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, lo tengo que evacuar. ¿Cómo lo evacúo? Bueno, le tiro una línea acá y le paso los 20 que faltan. ¿Sí? Va a quedar así. Van a quedar los 20 acá. Ahora bien, esta corriente tiene 360. ¿Sí? Y a esta le entregamos 20, o sea que le quedan 340. Bueno, esos 340, esta corriente perfectamente se los puede dar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Le da 340 y satura esta corriente. Entonces, esta corriente está lista, esta está lista, está lista esta, y está lista esta. Queda solamente esta corriente que le entregó 340, pero todavía le falta, ¿cuánto le falta? 340, para llegar a 400 faltan 60. Exactamente lo que necesita, lo mínimo que podemos transferir. De esa forma, hacemos el diagrama de cajas. Este se llama diagrama de cajas. Bien, a ver, ¿para qué sirve? Bueno, porque voy a aplicar una ecuación. ¿Qué es esta ecuación? ¿Sí? ¿Qué dice? El número de intercambiadores, el número mínimo de intercambiadores es el número de corrientes más el número de utilidades menos 1. Número de corrientes, 1, 2, 3, 4. Número de corrientes, 4. Más número de utilidades. ¿Cuántas utilidades hay? 1, 2. Son 4 más 2, 6. ¿Sí? Menos 1 nos da 6 menos 1, 5. Yo necesito 5 intercambiadores de calor como mínimo para satisfacer esa red y este sistema. Vuelvo a decir, este sistema lo puedo satisfacer con 5 corrientes, la mínima, y siendo la red más eficiente. ¿Sí? O sea, es la mínima cantidad que voy a tener. No voy a tener menos de 5. Bien, acá hay muchas consideraciones a hacer, y el apunte empieza a hacer algunas cosas que por ahí confunden un poco. Vamos a hacer algunas aclaraciones. La primera, esta forma que vimos de hacer es la forma que tienen que ustedes proceder. Empiezan llenando, partiendo del diagrama de cascada, empiezan llenando las corrientes. No importa con qué se combine, pero sí es importante que empiecen de la corriente caliente. No empiecen de las corrientes esta a darle a esta, y porque se le va a armar lío. Y porque también van a cometer pueden llegar a cometer otros errores. La idea es que no cometan errores. Bueno, entonces, esta sería la ecuación base, número de intercambiadores igual a número de corrientes más número de utilidades menos 1. Es así. A ver, acá hay que hacer algunas aclaraciones adicionales, ¿sí? ¿Cuáles son esas aclaraciones adicionales? Bueno, pueden pasar algunas cosas diferentes. Vamos a hacer algún ejemplo. Este ejemplo no tiene nada que ver con este, que es el verdadero, el verdadero caso de nuestro estudio. Este es el esquema de cajas que corresponde a lo que estamos haciendo, al ejercicio que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, supónganse que tengo esta situación. Y lo he calculado así. ¿Sí? El hot utility tira acá 230, este le tira 130, este de 400 le tiran 180 y este 120. Fíjense que se buscó una combinación, salió de la utilidad todo, llegó a esta situación. Bien, fíjense qué pasa. En esta situación, la ecuación cambia. ¿Por qué cambia? Nosotros teníamos como ecuación esta ecuación. Número de intercambiadores menos número de corrientes más número de utilidades menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá, si yo me fijo, esta corriente se relaciona con esta, a través de esta línea, que a su vez esta línea está unida a esta línea. Es decir, esta corriente y esta corriente tienen una relación.
Y a su vez esta corriente tiene una relación con esta, porque están unidas. Y a su vez esta corriente tiene una relación con esta, porque están unidas. Y esta corriente también tiene una relación con esta. Entonces, todo este sistema está interrelacionado. ¿Sí? En este caso, si yo quiero hacer lo mismo, me voy a dar con que esta corriente está relacionada con esta. ¿Me siguen? Esta corriente está relacionada con esta. Estamos de acuerdo. Pero esta corriente no está relacionada más que con esta y con esta. No está relacionada con las otras. Lo mismo en este caso. Esta corriente 3 de 180 está relacionada con esta corriente está relacionada con esta, y solamente con esta y con esta otra. Entonces, estas tres cajas están juntas, pero no están relacionadas con estas otras tres. ¿Qué tengo acá? Y bueno, lo que yo tengo acá es dos problemas independientes. ¿Se acuerdan de termodinámica cuando decíamos problemas independientes y los separábamos? Bueno, en este caso, en el primer caso, cuando estábamos haciendo nuestro cálculo y hacíamos esto, poníamos un -1. Poníamos el -1 porque lo que decimos es, hay un solo problema independiente. De hecho, esta relacionada con esta relacionada con esta relacionada con esta relacionada con esta, y esta relacionada con esta. Entonces, en definitiva, todas están relacionadas con todas. Hay un solo problema independiente, por eso es ese -1. Entonces, en este caso, no es así. Hay dos problemas independientes. Este es un problema independiente y este es otro problema independiente. Entonces, cuando la ecuación se transforma, y en realidad es el verdadero caso, perdón, me equivoqué, es el verdadero caso a considerar, que el número de intercambiadores es el número de corrientes más el número de utilidades menos el número de problemas independientes. Esa es la verdadera ecuación del número de intercambiadores, número mínimo de intercambiadores. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hay dos formas de ver esto claramente. La primera, número de corrientes, 1, 2, 3, 4, 4. Número de utilidades, 1, 2, 2. ¿Sí? Número de problemas independientes, busco si están todas relacionadas. Si no están todas relacionadas, saco el número de problemas. Acá hay dos problemas independientes. Y el número total va a ser 4, más 2, 6, menos 2, 4. Es diferente que el otro, nos daba 5 el otro. Fíjense, una forma de verificar la cantidad de intercambiadores es sumar las líneas. 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? El número mínimo de intercambiadores es 4 en este caso. En este otro caso, era 1, 2, 3, 4 y 5. Ni más ni menos. Hay algunas otras trampillas de estas tablas que vamos a ver ahora, a continuación. Bien. En definitiva, cuando ustedes hagan el diagrama de cajas, hacen y tiran las líneas y verifiquen el número de problemas independientes. ¿Por qué? Porque puede ser que haya menos intercambiadores. Si no consideraron esto, les daban -1, iba a dar 5. Pero en realidad hay 1, 2, 3, 4 intercambiadores. Estaban equivocándose. Y es muy importante ese número, ya lo vamos a ver por qué, el número mínimo de intercambiadores es sumamente importante. Entonces, no descuiden este punto, por favor. Hay otra situación que se puede dar, que la vamos a evaluar en un simple ejemplo, pero tómenlo porque también se produce. Supónganse que tengamos esto. Y supónganse que hayamos hecho todas estas líneas. ¿Está? Bien. En ese caso, si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intercambiadores de calor. ¿Y por qué tenemos 6 si tenemos el mismo ejercicio? Y bueno, porque hemos colocado algo acá. ¿Y qué pasa cuando colocamos algo acá? Y pasa que se produce lo que se llama un loop. ¿Sí? Y el loop es un camino que arranca de un intercambiador, o perdón dicho, de una corriente, y
se mueve hasta volver a la misma corriente. Es decir, es un camino es como un boomerang. Lo tirás y vuelve al mismo punto. ¿Sí? Entonces, podemos tirarlo por acá, venimos acá, vamos viendo la interconexión que tiene y volvemos al mismo punto. ¿Sí? Si hacemos esto con este, vamos acá y no hay vuelta. Pero sí en este punto. Eso se llama loop. Los loops agregan intercambiadores de calor. ¿Por qué? Porque es un loop, un bucle. Entonces, en este caso, la fórmula completa del diagrama de cajas es número de corrientes más número de utilidades más número de loop menos número de problemas independientes. A ver, hagamos una salvedad en esto. Ustedes tienen que tratar en lo posible de no tener loops. Cuando hacen el diagrama de cajas, si detectan loop, redistribuyan la energía, pero no traten de no tener loop, porque el loop les va a decir que tienen un intercambiador más del necesario. Entonces, en definitiva, traten de trabajar con esta ecuación, mirando los problemas independientes, y tratando de verificar que no haya ningún loop. Por ejemplo, si ustedes miran así, van acá, no hay forma de conectarse para hacer un loop. Si vienen acá y no hay otra forma de conectarse para hacer un loop. Tiene dos problemas independientes, pero no tiene ningún loop. En el ejercicio original que estábamos haciendo nosotros, teníamos esto. Si se fijan, no vuelvo en ningún momento, puedo volver acá, al original. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿para qué sirve el diagrama de cajas? El diagrama de cajas sirve para encontrar el mínimo número de intercambiadores. ¿Qué significa el mínimo número de intercambiadores? La cantidad mínima de intercambiadores que satisfacen esa situación de la red, es decir, que pueden hacer que la cantidad de energía a agregar a la red sea 70 y la cantidad de energía a retirar de la red sea 60. Para eso sirve. Ya vamos a seguir viendo esa situación. Pero bueno, acá terminamos un poco la clase y el día, esta primera clase. La idea es que ustedes repasen la clase, si la quieren leer 2 o 3 veces. Yo les voy a subir también al Facebook un ejercicio para que intenten hacer esto que estuvimos viendo, inténtenlo hacerlo con otro ejercicio, para ver qué tal es, porque no les puedo asegurar, realmente créanme, no es lo mismo escucharme a mí y ver cómo se hace en el ejercicio que hacerlo. Créame que es totalmente diferente. No es que sea diferente, se le va a llenar de preguntas la cabeza. ¿Sí? Entonces, necesito que lo hagan. Si quieren seguirme, acuérdense, están a la distancia, no es tan fácil la comunicación, el entendimiento. Espero que los hayan podido entender, pero no sé que no es tan fácil. Y sobre todo, pretendo ayudarlos. Entonces, como pretendo ayudarlos, a continuación, ¿sí? Después que lean eso, vamos a hacer una clase de consulta a un horario que a ustedes les parezca conveniente. Posiblemente podría ser, va a ser viernes, la clase es el viernes, mañana, pero podríamos hacerla otro día. Después les posteo un horario en particular para que hagamos una clase y de los que se quieran conectar y tengan dudas, solamente. No quiero que se conecten si no tienen dudas, no me interesa. Tampoco a ustedes les debe interesar. La idea es que sea algo ameno para ustedes. Entonces, yo les voy a subir repasando. Vimos toda la primera parte, esta primera clase vimos cómo distribuir las corrientes, cómo colocarlas en forma gráfica, cómo hacer intervalos. Vimos también cómo hacer intervalos, vimos también el diagrama de cascada, cómo se armaba. Vimos también el diagrama de entalpía versus temperatura, cómo lo íbamos haciendo. Y ahora vimos el mismo número de intercambiadores a través de un diagrama de cajas. Espero que me haya sido útil, espero que les sirva esto. La idea es que no estemos fuera de contacto. Vamos a tener, vuelvo a decir, una clase de consulta sobre este tema. La idea es acompañarlo.
Este es un tema, no es jodido, pero hay que entenderlo. Si ustedes lo entienden, está todo bien. Si no lo entienden, están todo mal. O sea, seamos claros, esto puede llegar a ser un problema para ustedes. Y a su vez es algo que se usa. Con lo cual está bueno que lo sepan. Y a su vez les voy a tomar. Se los voy a tomar. Así que el que avisa no traiciona. Bueno, ingenieros, los dejo. La clase que viene seguimos con esto. Y esperemos terminar, en la clase que viene vamos a tratar de terminar el tema redes. Y ahí van a tener, les voy a subir ejercicios resueltos. Para que la idea es que los traten de hacer y van a renegar porque son ejercicios mucho más difíciles que este, precisamente para que tengan algo de experiencia y tienen el correlato de cómo se resolvió. Con lo cual podrían intentar hacerlo, seguramente van a tener problemas, eso denlo por hecho, al menos que sean realmente personas fuera de serie, les va a costar. Y después que les cueste y hagan ese esfuerzo, lo ven resuelto y van a ir pudiendo entender algunas cosas. Y después va a haber otra clase de consulta, como para que una vez que ustedes están un poquito más mejor en el tema, puedan preguntar cosas. Hay muchas cosas adicionales que posiblemente no he dicho, que en una clase es más fácil de decir, bueno, les pido disculpas, vuelvo a decir, esta es mi primera vez, este coronavirus nos ha venido a cambiar algunas cosas, así que bueno, espero que les sea de utilidad, vamos a cortar acá, y bueno, nos vemos en la próxima.